Saludos a todos, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar escuchando su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Les saluda el pastor Sergio López y les doy la más cordial bienvenida a este segmento, la pregunta de la semana. Como cada domingo estamos respondiendo a alguna interrogante bíblica que usted tenga. Así es que le pido que en la caja de comentarios de nuestro canal usted pueda enviarnos las preguntas que tiene acerca de la palabra de Dios. La pregunta que quiero responder es: ¿cómo murió Judas Iscariote? Pues bien, lo primero que debemos hacer es diferenciar personajes, ya que en la Biblia se mencionan los mismos nombres, pero en referencia a diferentes personas. Por ejemplo, estaba Judas, que era uno de los apóstoles, que era hermano de Jacobo, según Lucas 6:16. Otro era el hermano del Señor Jesús, según Mateo 13:55. Estaba también Judas el Galileo, de Hechos 5:37. Había además otro Judas, un discípulo de Damasco, que acogió a Pablo en su casa, según lo dice Hechos 9:11. Y por último, Judas, un profeta enviado de Jerusalén a Antioquía, según lo describe Hechos 15:22. Pero hablando de Judas Iscariote, que era hijo de Simón, según Juan 6:71, fue el que traicionó a Jesús vendiéndolo por 30 monedas de plata, el precio que normalmente se pagaba por un esclavo en aquella época. Aunque Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos y a pesar de haber conocido personalmente a Jesús y sus enseñanzas, pues no dudamos que estaba lleno de codicia, de avaricia y de maldad. Este seguía a Jesús por los beneficios del reino, por obtener ganancias, ganancias materiales, porque recuerden, hermanos, que a él se le había confiado la bolsa común del dinero. En una ocasión, María de Betania quebró un vaso de alabastro ungiendo al Señor Jesús con el perfume, y Judas habló por él, dando a entender que mejor se hubiera vendido ese perfume tan costoso y se hubiera repartido entre los pobres, pero en realidad solo pensaba en beneficio propio. Judas Iscariote, al ser reprendido por Jesús algunas veces, empezó a buscar la oportunidad de entregarlo. La Biblia dice literalmente que el diablo ya había puesto en su corazón este acto criminal. San Juan 13:2 así lo describe. Dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Ustedes recordarán, amados hermanos, que durante la celebración de la cena pascual, Jesús dijo en San Mateo 26:21 que uno de sus discípulos lo iba a entregar. San Mateo 26, del 23 al 25, nos describe más detalles sobre este asunto. Dice así: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Fueron las palabras de Jesús. Ay de Judas, mejor lo hubiera sido no haber nacido. También Jesús dijo que en el mundo habría tropiezos, pero que hay de aquel por quien vendrían esos tropiezos. Ya sabemos que estaba profetizado que Jesús iba a sufrir, pero además se había escrito sobre Judas el traidor. Una vez que Judas se vio descubierto, se apresuró a reunirse con los principales sacerdotes judíos. Es increíble pensar que, acabando de celebrar la cena del Señor, Judas Iscariote lo primero que hizo fue poner en marcha su plan macabro. Jesús, por otro lado, se fue con los discípulos al huerto de Getsemaní a orar, sabiendo lo que vendría. Judas acudió allí con una multitud de hombres armados y con espadas, y bastantes hombres ya bien resguardados, enviados por los jefes religiosos y ancianos del pueblo. Él les había advertido que mediante una señal, que era un beso al maestro, pues así era como ellos lo iban a identificar, lo iban a arrestar y se lo iban a llevar. Pero al día siguiente Judas había cambiado de ánimo. Viendo que Jesús había sido condenado,
y que iba a ser ejecutado, se dio cuenta de la gravedad de su crimen y fue a reunirse con los principales sacerdotes y les dijo: he pecado entregando sangre inocente, y quiso entregar de vuelta el dinero. Pero ellos le dieron la espalda y le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y salió para irse a ahorcar. San Mateo 27, del 3 al 10, nos da estos detalles acerca de cómo sucedieron estas cosas. San Mateo 27:5, por ejemplo, nos da la respuesta a esta pregunta de hoy, que Judas murió ahorcado. Sin embargo, cuando leemos Hechos 1:12 en adelante, nos damos cuenta de que los 11 discípulos tenían la misión de elegir al sucesor de Judas Iscariote. Vamos a leer Hechos 1:16 hasta el verso 20. Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, es decir, en arameo, Haceldama, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro tu oficio. El Salmo 41:9 se interpreta como un anuncio a la traición de Judas. También el Salmo 69:25 y el Salmo 109:8, que usted puede leer y estudiar en su casa, hacen referencia profética a lo que iba a suceder con Judas Iscariote. Así es que San Mateo 27:5, para resumir, nos dice que Judas salió y se ahorcó. Pero en Hechos 1:18 dice que cayó de cabeza y se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. En realidad no existe, amados hermanos, ninguna contradicción. Judas Iscariote se colgó posiblemente con su propio cinto. Este se rompe, se quiebra la rama y su cuerpo se precipita contra las rocas, con lo que queda reventado. De manera que esta trágica muerte nos debe hacer reflexionar como cristianos. Quizás algunos ya habían traicionado a Jesús en el pasado, fingiendo no conocerlo entre amigos y familiares. Posiblemente hay traición entre creyentes cuando se habla mal de alguno de ellos. Y quizás también haya besos hipócritas entre cristianos. En realidad solo Dios conoce lo profundo del corazón humano, sus pensamientos y también sus intenciones. Judas Iscariote tuvo la misma oportunidad de arrepentimiento que todos los demás. Sin embargo, rehusó recibir la gracia de Dios tal como fue profetizado. Quiera Dios, amados hermanos, que no haya entre cristianos corazones endurecidos por el pecado, conciencias cauterizadas y mentes entenebrecidas por el enemigo. Judas Iscariote, llamado el hijo de perdición, tuvo un final trágico, pero nosotros todavía tenemos oportunidad de arrepentimiento para no traicionar a nuestro Señor y perder la confianza de nuestros hermanos y nuestros semejantes. San Juan 17:2 nos recuerda, Jesús hablando, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas Iscariote, para que la escritura se cumpliese. Hebreos 10:39 nos recuerda nuestra necesidad de perseverar en el camino del Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios no desea, hermanos, que nadie se pierda en condenación, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que hoy es el día de salvación para usted y para su familia. Póngase a cuentas con Dios y los demás.
porque todavía hay tiempo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de la semana. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbase a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica para seguir promoviendo la sana doctrina y para difundir la palabra del Señor por todo el mundo a través de la tecnología. Les espero el próximo domingo a ser las 5 de la tarde, hora centroamericana, un espacio similar a este. Gracias por escucharnos, compartan nuestras enseñanzas. Dios les bendiga. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica.